Bueno, hoy vamos a hablar del sexenio democrático entre el año 1868 y 1874. Se trata de la primera experiencia realmente democrática en España, en toda la historia. Parte de la revolución llamada la Gloriosa, que culminó con la Constitución de 1869. Luego, por último, veremos el reinado de Amadeo I de Saboya. Mm, estando fuera los Borbones, con el exilio de Isabel II, se busca un nuevo monarca, en una nueva casa que no tenga que ver con los Borbones y bueno, encuentran la figura de Amadeo I de Saboya. Es un caso peculiar en el cual se estuvo buscando un monarca idóneo para España. Finalizado su reinado, se proclamó la Primera República en España. Dicho esto, entramos a valorar las causas, consecuencias de la Revolución Gloriosa y del sexenio democrático que la sucede. En septiembre del año 1868, la Gloriosa, la revolución sin grandes cataclismos violentos, cambió el rumbo de la historia. Los voluntarios de la libertad, llamados voluntarios de la libertad, defendieron y arroparon a los nuevos líderes políticos progresistas y republicanos, en este caso. Es la primera vez que se proclaman los derechos humanos en España, una soberanía popular y democrática y una cultura plural y libre. Se hablaba también por primera vez de forma profunda de una nueva organización del país, el federalismo, aunque todas estas proclamas no estuvieron exentas de grandes dificultades y grandes problemas, que al final superaron a las expectativas iniciales. Sin embargo, 1868 inaugura una larga fase histórica de construcción de un país democrático, que a partir de entonces duraría muchos años. Bien, los factores que desencadenaron la Revolución Gloriosa lo vimos en el vídeo anterior, al final, entre otros las quintas, el sistema de quintas, de llamar al ejército a una generación determinada año tras año, y los impuestos. También el voto censitario se pugnaba, se luchaba, se intentaba por parte de los demócratas y de los progresistas el instaurar el sufragio universal masculino. No deja de ser también un sufragio censitario, pero hay que ver el momento histórico en el que estamos, en el cual en ningún país del mundo votaban aún las mujeres. Entonces se luchaba, en primer lugar, un primer paso por el sufragio universal masculino. ¿Vale? La falta de participación política y la acaparación del poder que estaba en manos de los moderados desde el año 1843 fue otro de los factores que desencadenaron la Revolución Gloriosa. También la inhibición del Partido Progresista de Sagasta desde el año 1863 se inhibieron de participar en el sistema político. Se sentían apartados y decidieron no participar de él y hacer política desde fuera, presionaban desde fuera. Otro de los factores que desencadenaron esta revolución fue la situación de las colonias en el Caribe y en Filipinas, que dieron lugar también a una grave crisis política, económica y social en estos territorios. Y todo esto dio lugar al surgimiento de los nuevos partidos, el Partido Demócrata, que es una escisión del Partido Progresista, ¿vale? Una escisión del ala más izquierdista del Partido Progresista, y el Partido Republicano, que a su vez es una escisión de los demócratas, ¿vale? Luego los republicanos se
diseminarían en distintas facciones, distintos partidos. Estaban los republicanos federales, los unitarios, los legalistas, los intransigentes y todo eso también, toda esta serie, toda esta maraña de partidos republicanos, del Partido Demócrata, son de los que surgieron las primeras organizaciones o agrupaciones obreras. Los precedentes de la Revolución Gloriosa hay que buscarlos. La noche de San Daniel, en el cual hubo un suceso que fue la enajenación del patrimonio militar. También en la crisis económica del año 66, que fue la primera, la que se considera primera crisis del capitalismo europeo. A partir de entonces las crisis se irían sucediendo de forma cíclica. A momentos de expansión económica le suceden momentos de crisis. Bien. En el año 1864 se funda la primera Internacional Obrera, que fue otro de los precursores, de los detonantes para que estallara esta revolución, que no fue una revolución violenta, no hubo cataclismos violentos, sí que hubo episodios de tensión, muchos evidentemente, pero no fue una revolución que tuviera unos tintes violentos. En el pacto de Ostende, que hablábamos en el vídeo anterior, de este pacto surgen nuevas figuras de relevancia política como Pi y Margall, que sería posteriormente presidente también de la Primera República, Castelar, Salmerón también, y el general Prim, que formaba parte del Partido Progresista. Se crearon juntas revolucionarias y hubo un pronunciamiento militar. De esto habíamos hablado ya cuando comentaba el final del reinado de Isabel II. El programa político que pretendían llevar a cabo los progresistas, los demócratas y los republicanos, que empezaban a tomar fuerza, era la instauración del sufragio universal masculino, las libertades individuales, la instauración de los derechos humanos, un Estado descentralizado. Se hablaba ya de la organización de España como un Estado federal, la abolición del sistema de quintas. Hay que decir, en este sentido, con respecto a las quintas, que si bien eran llamados a filas todos los miembros de una generación, todos los que tenían una determinada edad, todos los ciudadanos, se podían librar de ello pagando una cuantiosa cantidad de dinero al Estado. ¿Qué quiere decir esto? Pues evidentemente que al final iban al ejército y participaban de la guerra los que no podían librarse por cuestiones económicas. También en este programa político se pretendía instaurar el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la libertad religiosa y el federalismo como forma de organización del Estado. Otro de los detonantes fue la enajenación del patrimonio real, con la privatización y venta del patrimonio monárquico mediante la ley del año 65, que mezcló y confundió patrimonio real con patrimonio nacional. La ley trató de separar un concepto de otro, pero acabó confundiendo más lo que era patrimonio nacional de lo que era patrimonio privado de la monarquía. La noche de San Damián supuso un acto de solidaridad con el profesor Castelar, que fue destituido por Narváez. Y por su republicanismo abiertamente declarado, ¿vale? Principalmente fue arropado Castelar por el pueblo llano y obrero y fundaron a partir de ese momento la base del Partido Republicano. A partir del año 1866, una serie de cadenas de conspiraciones de Prim tuvieron una respuesta en forma de represión, fusilamientos,
que declararon que firmaron el general O'Donnell y el general Serrano. ¿Vale? Narváez solo firmaba represalias, pero no parece ser que no firmó fusilamientos, no estaba de acuerdo con esos fusilamientos. Bueno, esto un poco cogido entre pinzas, habría que investigar más al respecto. La crisis económica que se extendía por toda Europa, la primera crisis del capitalismo afectó también a España. En el pacto de Ostende, que se llevó a cabo en el exilio, las distintas oposiciones firmaron un acuerdo para derrocar a Isabel II. Las oposiciones formadas por liberales progresistas, liberales demócratas y los incipientes republicanos. ¿Vale? Entre ellos estaban el general Prim, Olózaga, Sagasta, Zorrilla. Más tarde Pi, Castelar y los unionistas también se unieron a este pacto. Con la muerte de Narváez y de O'Donnell, González Bravo sigue que fue declarado presidente del gobierno por Isabel II, el último presidente del gobierno del reinado de Isabel II, siguió con la política de represión contrarrestado por el pujante Prim. ¿Vale? La organización revolucionaria en juntas, en esta tradición de las juntas que emanan del 1808, fue decisiva. Prim, Sagasta, Zorrilla y Paul y Angulo desembarcan en Cádiz, ¿vale? El 18 de septiembre de 1868 y Sagasta y Zorrilla inician un pronunciamiento con un manifiesto de destronación de Isabel II y comprometiendo unas cortes constituyentes. Asimismo, ellos no se consideraban rebeldes, sino instauradores del orden liberal, ¿vale? Moderno, acordes con los tiempos que corrían por toda Europa, que no era compatible con la forma de entender la política de Isabel II. Finalmente triunfó por el arraigo en una población ya hastiada durante todo el siglo XIX de esta falta de libertades, de crisis, de bancarrotas, de penurias, de miseria, de falta de esperanza, en definitiva, de falta de ilusión, que encontraron en estos liberales, en definitiva, progresistas, demócratas, republicanos, todos vienen de las raíces liberales y encontraron esta esperanza. ¿Vale? Las juntas fueron decisivas, como decía, por su organización descentralizada, aunque la de Madrid se otorgó la potestad representativa, encargando gobierno al general Serrano. La tradición juntera, que viene desde el año 1808, volvía a ocupar un vacío de poder, ahora en el año 1868, 60 años después. La mayoría de las juntas estaban formadas, las juntas revolucionarias estaban formadas por coaliciones de progresistas y demócratas con un programa común. Los puntos son como un sufragio universal masculino, libertades individuales y abolición de las quintas y del impuesto, de los impuestos al consumo, muy impopulares, porque afectaban a los productos básicos, ¿vale? En una situación generalizada de miseria. El gobierno provisional del general Serrano intentó ponerse a las órdenes de Espartero, que declinó. En el año 68 llega Prim a Madrid y forma un gobierno de progresistas y unionistas con figuras con el apoyo de los demócratas cimbrios, que se llamaban en esa época, con figuras tan relevantes como Prim, Sagasta, Figueroa, Zorrilla. Prim elaboró un proyecto de monarquía democrática en la que plasmó la Constitución de 1869, ¿vale? Que representa a la burguesía acomodada, progresista pero burguesía acomodada. Pi Margall intentó llevar a cabo un proyecto de república federal con reformas sociales, una república federal y social, ¿vale? En noviembre
del año 68 se disuelven las juntas, los progresistas y los unionistas controlan las instituciones y los republicanos a su vez controlan la fuerza popular al margen de las instituciones. Se mantienen vigilantes sin descartar insurrecciones. Sagasta decreta el sufragio universal masculino y la convocatoria de Cortes Constituyentes el 11 de febrero del año 69. Las personas más destacadas, los personajes políticos más destacados fueron Prim, General Prim y Sagasta en esta etapa. En esta etapa también se da la decisión de los demócratas, como comentaba anteriormente. El Partido Demócrata fue fundado en el año 1849. El alcalde de Madrid, Rivero, más Martos y Becerra, aceptan la monarquía uniéndose a unionistas y progresistas. Los recién constituidos como federales, por su parte, pretenden el llevar a cabo una república social, un reparto de la riqueza más justo, una libertad incompatible con la monarquía, y entre ellos destaca la figura de Castelar, ¿vale? Decisión de los demócratas. Por un lado, una parte de los demócratas se van con los progresistas y con los unionistas, y otra parte con los republicanos federales, ¿vale? Con Castelar a la cabeza. En el año 68, el 9 de noviembre del 68, se convocan elecciones municipales. La coalición monárquica en ese momento estaba formada por los unionistas de Serrano, los progresistas de Prim y Sagasta y los demócratas del alcalde de Madrid, Rivero, y de Martos, ¿vale? Pedían monarquía democrática, monarquía constitucional, sufragio universal, libertades, orden y modernización, ¿vale? Por otro lado, se presentaron también los republicanos federales con el nombre de la Federal, ¿vale? Que pedían un Estado republicano, social, con una distribución de la riqueza y una serie de derechos que garantizaran una mejora de vida de las clases populares. La victoria en estas elecciones municipales fue para los republicanos en más de 20 capitales. En Barcelona y en Sevilla arrasaron, y en Madrid ganaron los monárquicos, ¿vale? La coalición monárquica. El 15 de enero del año 69 se convocan elecciones constituyentes. Había un ambiente de excitación, los republicanos pedían el voto para los mayores de 21 años y la coalición monárquica se llevó la victoria, formada por progresistas, unionistas y demócratas de Prim, unionistas de Serrano y los demócratas de Rivero. Los federales tuvieron los republicanos federales un notable resultado, los unitarios un escaso resultado y los carlistas obtuvieron una representación también bastante aceptable, bastante importante. La revolución de las colonias. En las colonias, al hilo de la Revolución Gloriosa, los cubanos y los puertorriqueños anhelaban derechos ciudadanos, la abolición definitiva de la esclavitud y una administración autonómica, ¿vale? Esto, viendo cómo había triunfado la Revolución Gloriosa en las colonias, en la metrópolis, pues en las colonias querían adquirir nuevos derechos. En ambas islas, con los movimientos independentistas pujantes tenían el apoyo de Estados Unidos de una forma, en un segundo plano, vaya. Los primeros aldabonazos y revueltas se dieron en Puerto Rico con Francisco Ramírez como presidente provisional, y en Cuba, una vez más, Manuel Céspedes reúne a los principales líderes para luchar contra España. El origen del movimiento independentista hay que buscarlo en las Cortes de Cádiz, que definían en
la Constitución de Cádiz, que definían como españoles a todos los ciudadanos de las metrópolis o de las colonias. La Constitución de 1837 aparcó indefinidamente ese estatus, dejando estos territorios como meras empresas esclavistas amparadas por la propia Casa Real, ¿vale? Los esclavistas, las compañías esclavistas tenían muchísima fuerza, eran unos grupos de presión muy poderosos y bueno, vieron en la figura de Isabel II en estos primeros años de su reinado un apoyo. En 1860 Estados Unidos abole la esclavitud, desoyendo en España las demandas de los insulares. Por otro lado, nace el Partido de la Libertad y la Independencia en Cuba, que no hace una exaltación de la gloriosa ni de Prim. Y Céspedes, a su vez, lleva a cabo un episodio que es la toma de Camagüey, ¿vale? Un episodio militar que es reprimido por el gobernador Dulce. Y se inicia una guerra entre cubanos independentistas y españoles. 18.000 quintos españoles fueron llamados a filas y llegan a Cuba. Antes de que termine la guerra, Dulce es destituido por asumir la autonomía de Cuba. En Filipinas todo era más desordenado por no ser una administración real colonial, sino que más bien estaba en manos de las compañías religiosas y de compañías económicas con intereses señoriales muy dispersos en las Islas Filipinas. La Constitución de 1868. Se lleva a cabo un proceso electoral constituyente tras la convocatoria de elecciones y en 1869, ya en medio de este proceso electoral constituyente, se firma una medida muy antipopular, que son 25.000 quintos, que son llamados a filas para ir a la guerra de Cuba. La Comisión Constitucional en ese momento era presidida por Olózaga, un progresista, el presidente Olózaga. Y en la Constitución de 1868, que se proclama el 1 de junio exactamente, los derechos humanos tienen su lugar en ella, ¿vale? Son imprescindibles. La libertad de culto, que dio lugar a enfrentamientos con los tradicionalistas y con algunos liberales tradicionales antiguos. Se proclama la monarquía democrática, que esto enfadó mucho a los republicanos, y de igual manera la organización de las Fuerzas Armadas también provocó el enfado de los republicanos. En las filas conservadoras surge la figura de Cánovas, toma relevancia, además del cura Manterola, un personaje de la época. Exigían la unidad de España, la defensa de la propiedad privada y la declaración del catolicismo como la religión católica como única religión en el territorio español. No participaron de la votación porque no estaban de acuerdo con los principios liberales y democráticos que se plasmaron en ella. Los republicanos finalmente acatan, sin aceptarlo, la Constitución. ¿Y qué supone esta Constitución de 1868? Pues supone el primer código realmente democrático en la historia de España, sufragio universal masculino secreto, más otra serie de derechos y libertades garantizados. Supone también un impulso democratizador por encima de muchos países de Europa, ¿vale? Nuevos derechos como el derecho de reunión, de asociación pacífica, una división de poderes, mayor descentralización del poder por todo el territorio. El Ejecutivo era encabezado por el jefe de Estado, que era el rey,
sin autonomía, el Poder Judicial definitivamente es independiente y hay un aumento, esto es una vieja reivindicación liberal, del protagonismo de los ayuntamientos. La regencia de Serrano. Bien. El general Serrano. Hay un consenso en buscar un rey para que cabece la jefatura del Estado al margen de los Borbones. Hay ciertos planteamientos, se retoman estos planteamientos liberales que surgieron antes, al final del reinado de Isabel II, de Unión Ibérica, con un rey portugués y demás. Serrano es declarado regente en tanto que se encontraba ese monarca por mayoría, y Prim pasa a ser el ministro de gobierno, el jefe de gobierno, perdón, y ministro de guerra. Los republicanos, por su parte, gobiernan capitales y municipios y son oposición al gobierno de la nación. Surgen figuras relevantes en capitales con distintas preocupaciones a los políticos nacionales. ¿Vale? Tenía unas preocupaciones más de tinte social que de tinte organizativos y demás. El Partido Republicano Federal crecía sin parar, organizando y empezó a organizar un partido de masas por primera vez en España. Por ejemplo, Almiral, el republicano Almiral, una figura en Tortosa, promueve un pacto federal para proclamar la Federación de Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares. Los líderes provinciales ganaban el debate interno para priorizar una organización federal antes que ocuparse de otras cuestiones. Por su parte, los comités de Andalucía, Castilla, Extremadura, Murcia, etc., siguieron el mismo camino con distintos matices. Lo que no había, y hay que dejarlo muy claro esto, eran sentimientos segregacionistas. ¿Vale? En ese momento no había sentimientos de federales y demás, pero no había intenciones independentistas, segregacionistas, ni nada que se le pareciese. ¿Vale? No existía ese planteamiento en esta época. La respuesta ante el peligro republicano del gobierno fue restablecer la ley del 17 de junio de 1821, que ponía bajo jurisdicción militar los delitos de conspiración constitucional y seguridad exterior e interior del Estado, o contra el rey constitucional. Era una especie de ley marcial, con el pretexto de controlar a los carlistas, pero en realidad lo que temían no era a los carlistas, sino a los republicanos, esta coalición gubernamental. La reacción popular y de los republicanos federales fue que los diputados regresaron a sus distritos, fueron recibidos con manifestaciones. Sagasta, que en ese momento era el ministro de Gobernación, las prohíbe. Participan miembros del Cuerpo Armado de Voluntarios por la Libertad, estos que proclamaron la gloriosa, y otorga poderes a los gobernadores civiles. Las revueltas se extienden con exigencias sociales y también laborales en ciudades industriales. Sagasta disuelve las milicias de voluntarios por la libertad y aumenta las revueltas por toda España. En el año 69, a finales de septiembre, hay una revuelta federal en Cataluña, un episodio violento, con 8.000 federales armados dispuestos a llevar a cabo sus intenciones mediante las armas. El centro federal eran las sociedades obreras de Barcelona, y la propaganda que se emitía era pro cooperativismo y por un federalismo republicano. Llevaba implícito este movimiento obrero al hilo de la Primera Internacional obrera, la lucha contra los capitalistas, el fin de la explotación del hombre por el hombre, y surgieron figuras, por ejemplo en Andalucía, Paul Angulo, se sublevan 45.000 hombres armados voluntarios. Bueno, era un momento de mucha efusión, de muchas también contradicciones y de revueltas, anhelos, bueno.
el movimiento obrero empezaba a organizarse de alguna manera al hilo de esta primera internacional, ya lo veremos más adelante, es un proceso histórico muy interesante. Y bueno, siguiendo con lo que estaba comentando, se extienden los amotinamientos en Cataluña. La respuesta del general Prim y Serrano el 26 de septiembre de 1869 fue poner en vigor esta ley del año 1821, esta ley marcial. Se suspenden las garantías constitucionales y se concede la capacidad de disolución de las milicias de voluntarios. El 10 de diciembre del este año 69, las Cortes finalmente derogan el estado de excepción, se sofocan las revueltas federales, se disuelven las milicias de voluntarios por la libertad que fueron sospechosas de republicanismo. En Andalucía, por su parte, hubo una respuesta a su vez a estos decretos de Prim y Serrano, y al grito de viva la República Federal, los jornaleros de poblaciones andaluzas ocuparon tierras, exigiendo tierra, trabajo, la abolición de las quintas y el desestanco de la sal y del tabaco. ¿Vale? Solo consiguieron alzarse en poblaciones como Utrera, Alcalá de los Gazules, Carmona, etc. Las capitales estaban controladas por el ejército. Otras poblaciones no pasaron de ese intento de ocupación de tierras y se llevaron a cabo algunas resistencias heroicas, como en Zaragoza, en Valencia, en Cádiz o en Málaga. En estas capitales, que aunque estaban controladas, no dejaban de ser unos focos de sublevación por parte del pueblo, organizados ya en el Partido Republicano Federal. Líderes como Castelar o Figueras justificaron las revueltas por el incumplimiento constitucional y por la represión que se llevó a cabo en Barcelona para sofocar ese intento de sublevación republicano. ¿Vale? Pi Margall, finalmente, partidario de los cauces legales, se afianzó como líder del Partido Republicano. Una figura, luego sería presidente del gobierno. El gobierno de Prim fue jefe del gobierno transitorio desde la Constitución del año 69 hasta diciembre de 1870. Conjugó bien las tres tendencias de la coalición gubernamental e incluso alcanzó acuerdos, o por lo menos intentó mantener el equilibrio con los republicanos pujantes. El asunto de Cuba se le escapó del control, fracasando sus conversaciones con Estados Unidos. Y también, de igual manera, su proyecto de Unión Ibérica fracasó. Por otro lado, tuvo éxito con la derrota de las partidas carlistas que seguían. Las carlistas aparecen, se levantan en armas, se tranquilizan, levantan en armas, participan, así estuvieron durante a partir del año 1833, con la muerte de Fernando VII, así estuvieron durante todo el siglo XIX. Y por otra parte, el gobierno de Prim no pudo superar la paradoja de... Esto es un caso curiosísimo en la historia de España, la paradoja de tener un estado monárquico por constitución pero sin rey, que fue un vacío legal, un vacío de poder, de la jefatura del estado, aprovechado por los carlistas y por los republicanos. Cada uno arrimaba el ascua a su sardina, aprovechando esta falta de rey. El gobierno de Prim, ¿cómo trató el tema de las colonias de Cuba y de Puerto Rico? Pues en 1870 declara una cruenta guerra con Cuba y, por otro lado, con Puerto Rico acuerda una autonomía que es suspendida por el general Serrano en 1874. También se intentó la vía de la autonomía con Cuba, pero las relaciones eran muy, muy tensas después de esta guerra, con Estados Unidos además detrás. Metiendo caña, vaya. Avivando, ¿vale? Más precisa la palabra, avivando el conflicto entre Cuba y la metrópoli España. En 1872, en abril de 1872, comienza ya con Amadeo I de Saboya como rey, ya elegido, una nueva guerra carlista, ¿vale?
que el precedente viene de la Revolución del 68, con constantes ataques de tradicionalistas, ultracatólicos, neoconservadores al régimen de libertades democráticas que no acataban. El aspirante en este momento, que era Carlos VII, tuvo cierto éxito en el País Vasco y en Navarra, y con el apoyo de los viejos carlistas como el general Elío Tamarit y el diputado carlista Manterola. Bien. ¿Cómo fue el proceso de elección de Amadeo I de Saboya? Pues hubo una demora en el tiempo que, como comentaba, provocó un vacío de poder en la jefatura del Estado, un caso muy curioso, muy paradójico en la historia de España, en la que la Constitución declaraba Estado monárquico, democrático, constitucional, parlamentario, pero sin rey. ¿Vale? Y esto se demoró en el tiempo, no se encontraba un candidato idóneo para ocupar la jefatura del Estado, aunque había un consenso en que fuera un miembro de la Casa de Saboya. Y fue Prim el que promovió la candidatura de Amadeo I. Una candidatura que, por supuesto, los borbonistas no aceptaban y seguían conspirando para restablecer a Isabel II. Que esta, a su vez, intentaba, mediante apoyo económico, buscar el trono para su hijo Alfonso XII. En este momento ya Cánovas se declaró jefe del partido alfonsino, ¿vale? Un partido monárquico y borbónico. ¿Vale? Amadeo de Saboya acató y aceptó el ofrecimiento de Prim y fue aceptado por las Cortes el 16 de noviembre de 1870. Comienza oficialmente el reinado de Amadeo I de Saboya, un rey poco conocido, de una casa ajena a los Borbones y a los Habsburgos, bien, con un tinte bastante democrático, bastante liberal y bueno, que se encontró en un país extraño para él, con muchas contradicciones y en el que no se encontraba para nada a gusto. Cantidad de problemas a los que no tenía capacidad de respuesta por la propia idiosincrasia de la sociedad española. El malestar social en 1870 aumenta, sigue en aumento por los nuevos reclutamientos de quintos para la guerra de Cuba, el surgimiento de nuevos líderes obreros internacionalistas en las filas republicanas, y Rivero, que en ese momento era ministro de la gobernación en 1870, llevó a cabo una ley de orden pública y el reemplazo de 40.000 quintos, ¿vale? Para reemplazar a los que estaban ya en la guerra de Cuba. El año 1870, el año en que las Cortes declaraban rey a Amadeo I de Saboya a finales del año, fue un año de aumento de las tensiones políticas y sociales, con insurrecciones violentas en Barcelona, en Madrid. Prim estaba siendo, tuvo que hacer frente a episodios bastante tensos y violentos. Fue apedreado por obreros en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia. Miles de obreros exigían trabajo en una época de bastante desempleo, bastante crisis, una crisis profunda. Y en las regiones agrarias, que eran la mayor parte de la población vivía en el campo, en los pueblos, se dedicaban a la agricultura, el 70% se oponían al sistema de quintos, se llevaban a sus hijos a la guerra, era gente pobre que no podían pagar, la sección de reclutamiento por este sistema, y esto dio lugar también al aumento del malestar y del enfado de amplios sectores sociales. En verano y otoño de 1870 hay un aumento de las tensiones sociales, un aumento a su vez de los debates políticos, un incremento de las publicaciones pidiendo revoluciones armadas, como el periódico El Combate. Prim, tras ser atacado por el periódico El Combate en sus páginas, fue víctima de un atentado mortal. ¿Vale? Un atentado terrorista que ahí acabó con él
el 27 de diciembre del año 1870. El que había sido artífice de la Revolución Gloriosa. En el 68, 2 años después, fue asesinado. El reinado de Amadeo I de Saboya. ¿Qué supuso? Bien. Es un reinado muy breve, duró desde el año 81 hasta el año 71 hasta el año 73, perdón, y tras la desaparición de Prim por el atentado a finales del año 70, 2 meses después de ser, un mes y pico después de ser proclamado rey, inmediatamente Amadeo I se sintió debilitado, sin respaldo. Surgieron pugnas entre las distintas fracciones de los propios gobiernos y se sucedían los gobiernos inestables. Las características generales del reinado, hay que decir que Amadeo I se topó con la presión de los esclavistas y los tradicionalistas carlistas. La guerra de Cuba se topó también con el problema de la guerra de Cuba, que suponía una constante sangría en forma de vidas humanas y en forma económica también. Los republicanos a su vez se iban aproximando a la primera internacional socialista, a la primera internacional obrera y al socialismo, al mundo socialista que se estaba organizando a nivel internacional, y el rey, que tenía un talante democrático, era un convencido demócrata, fue muy respetuoso con la Constitución de 1868. En este reinado de Amadeo I también tenemos que hablar del surgimiento de nuevos partidos constitucionales y radicales. El sufragio universal obligó a reestructurar el funcionamiento de los propios partidos políticos. Por un lado estaban los constitucionalistas, que era el partido de Sagasta, y por otro lado estaban los radicales, que era el partido de Zorrilla, ¿vale? Fue el primer intento de ajustar los partidos políticos a un régimen netamente liberal, a un estado liberal, ¿vale? De organizar partidos políticos al modo que se organizaban en Europa, dentro de una normalidad democrática en un estado liberal. Hasta entonces los partidos no eran organizaciones como tal cual las conocemos hoy en día, sino más bien eran corrientes de pensamiento lideradas por unas élites perdón, y apoyadas por gente que tenía inquietudes políticas y cierto acceso a la cultura y a la instrucción.